¿Qué pasaría si la esperanza de la humanidad naciera en otro mundo? ¿Lo aceptaríamos? ¿Lo destruiríamos? ¿Cómo reaccionaría toda nuestra especie ante la presencia de un ser superior? Eso es lo que estamos a punto de ver. Kal-El, un niño que nace en medio de un conflicto en su planeta natal, cambiará lo que se define como especie en dos mundos. Kal es ocultado celosamente por sus padres del resto de la sociedad. Una sociedad que crea individuos artificialmente, dotándolos de características que predestinan su función en el mundo, su profesión, y decidiendo por ellos sin siquiera haber nacido. Pero, ¿por qué lo esconden? Jor-El, el padre del recién nacido, es un científico que pronostica que deben frenar el consumo de recursos en el planeta, ya que están a un paso de la extinción, y cree firmemente que su hijo es la respuesta, pues es el primer parto natural en siglos. El consejo se muestra incrédulo e ignoran a Jor-El. Por otro lado, Zod, quien también está de acuerdo con la mala dirección que lleva su planeta, hace un golpe de estado, eliminando a todos los miembros del consejo para poder llevar a cabo su plan. A simple vista, parece que Jor-El y Zod comparten bandos, pero ellos dejaron de ser colaboradores hace bastante tiempo. Mientras que Zod quiere que las razas más fuertes sobrevivan y las más débiles sean eliminadas, Jor-El quiere que todos tengan las mismas oportunidades sin importar su origen o puesto social. Jor-El viaja hasta donde se resguarda el material genético de la especie y se dirige hasta su casa, donde planea enviar a su hijo a otro planeta, donde tal vez pueda prosperar su especie. Nuestras esperanzas viajan contigo, le dice su padre. Pero justo antes de que la nave despegue, Zod llega y tiene un enfrentamiento con Jor-El, quien depositó todo el contenido genético de la especie sobre el pequeño Kal-El. Zod, furioso de no poder detener el despegue de la cápsula, apuñala a Jor-El. El gobierno del planeta encarcela a Zod y a sus secuaces en unas cápsulas con una forma extraña, lanzándolos hacia afuera del planeta sin saber que Krypton está por colapsar. Han agotado el núcleo del planeta, desestabilizándolo y provocando su extinción. Pero la mamá de Kal-El mira hacia el apocalipsis, con la esperanza de que su hijo guiará a un mundo nuevo en otra dirección. Este epílogo de la mitología de Superman nos muestra un futuro muy parecido al que le espera a la humanidad si no cambian sus hábitos egoístas y empiezan a cuidar al planeta. Ahora estamos en el presente. Kal-El ya es un adulto. Ha decidido viajar por el mundo en busca de una respuesta que está dentro de él, solo que aún no lo sabe. En su travesía, recordamos todos los momentos que definieron a Clark Kent, quien hasta ahora cree que es su verdadero nombre. Clark está en una embarcada rumbo a una planta petrolera, la cual se incendió. Sin dudarlo, decide lanzarse al mar, ya que él es la única oportunidad que tienen de sobrevivir. Ayuda a todos los trabajadores a llegar al helipuerto, donde suben a un helicóptero y escapan. Clark cae al mar y es aquí donde tiene un momento de reflexión. El mito de Superman es tan conocido que decidimos saltarnos la etapa donde los Kent adoptan al pequeño niño. Esto nos da tiempo para mostrarnos cómo Clark, desde niño, se sentía diferente a sus amigos de la escuela, cómo le costaba no mostrar su verdadera naturaleza. Clark tiene habilidades que otros niños no tienen, y todos lo rechazan porque él tampoco sabe por qué es así. Cuando Clark era adolescente, el autobús escolar donde viajaba todo su salón cae a un río por un descuido del conductor. Su padre lo ha educado para ocultar todas sus habilidades, pero él no puede quedarse de brazos cruzados, así que decide cargar el camión y sacarlo del agua. Lois Lane, una chica con quien comparte cierta conexión, se percata de que Clark los rescató. La madre de uno de los niños visita a Marta, la madre de Clark, argumentándole que lo que ocurrió fue un milagro, metiendo a Dios a la ecuación. Y es que es parte de la naturaleza humana creer que un ser superior intervino para hacer posible un milagro, y aunque no es como la señora se lo imagina, sí hay algo de verdad en ello. Jonathan Kent le dice a su hijo que ya habían hablado sobre utilizar sus habilidades en público, a lo que Clark le pregunta, ¿qué debía hacer? ¿Dejarlos morir? A lo que Jonathan le responde, tal vez. Jonathan tiene miedo de que el gobierno se entere de que una persona como Clark existe en este mundo, en nuestro mundo. No solo teme de cómo reaccionaría la sociedad, sino que teme por el bienestar de Clark. ¿Dios me hizo esto?, pregunta Clark, mostrando que a pesar del poder que hay en su biología, es tan humano como cualquiera de nosotros. Jonathan no tiene más que explicarle a su hijo cómo llegó. Él le muestra la nave en la que aterrizó en su granero, agradeciendo que ningún agente del gobierno llegó a hacer preguntas. De hecho, ni siquiera está en la tabla periódica. Tú eres la respuesta de si estamos solos en el universo. A lo que Clark responde, ¿podemos solo pretender que soy tu hijo? Jonathan se enternece y abraza a su hijo. Regresamos al presente y vemos que Lois Lane, reportera del diario El Planeta y ganadora de un Pulitzer, está investigando a Clark, dándose cuenta de las pistas que ha dejado a lo largo de su vida, situaciones donde decidió ayudar en lugar de seguir guardando su secreto. Clark es un hombre que no puede ver sufrir a otros y no hacer nada al respecto. Esta es su naturaleza, y aunque uno lo sabe, está destinado a convertirse en un ícono de la esperanza. Lois le sigue la pista y se da cuenta de cuál es su patrón. Es un fantasma, alguien que no encaja, está un tiempo y después de actuar, desaparece.
Clark y Lois se reencuentran mientras ella cubre un reportaje sobre el gobierno, intentando encontrar una nave espacial que aterrizó en el Ártico. Clark llega antes y encuentra la inteligencia artificial que tiene la conciencia de su padre, quien le da todas las herramientas para saber quién es y su propósito en ese planeta. Es aquí donde Clark completa su autoconocimiento. Sabe quién es y su deber con el mundo. El sol es más joven. Tú eres más fuerte aquí de lo que imaginé. La única forma de saber qué tan fuerte eres es que sigas probando tus límites. Con esta frase, Clark comienza a despegarse del suelo, dando unos saltos enormes que le permiten prácticamente volar, aunque aún tiene sus dudas sobre sí mismo, lo que lo hace caer en la nieve. Tú le darás a la gente un ideal de esperanza. Tropezarán y caerán, pero con el tiempo se unirán contigo al sol. Con el tiempo los ayudarás a lograr cosas maravillosas. Es aquí cuando Clark vuela por primera vez. Simbólicamente, Kal-El está abrazando su propia naturaleza y está encaminado a ser la luz de toda una civilización. Lois da con la dirección de Clark en Smallville. Conversa un poco con su madre y luego encuentra a Clark en la tumba de su padre. Ellos conversan y Clark le explica cómo es que su padre prefirió despedirse de su hijo en un tornado que exponerlo ante el ojo público. La humanidad no está lista, argumenta Clark. Lois entiende y deja el caso. Pareciera que Clark al fin está buscando la manera de presentarse ante la humanidad, demostrarles quién es y sus intenciones. Todo se complica cuando el general Zod hace contacto de comunicación con la Tierra, revelando que hay un alienígena viviendo entre los humanos. Kal-El, si no te entregas, el mundo pagará. Zod, a diferencia de Kal-El, es un militar experimentado, un kryptoniano despiadado, todo lo opuesto a Clark. Clark no sabe qué hacer, y ante la ausencia de Jonathan, decide ir con un sacerdote de la comunidad. Eso le trae un recuerdo. Un bravucón una vez tiró a Clark enfrente del taller de su padre, obligándolo a pelear. Clark está conteniéndose con toda su voluntad. Si él lo quisiera, podría hacer añicos a este muchacho. Él tenía muchas ganas de poner a ese bravucón en su lugar, pero no lo hizo. Su padre se acerca a él y le pregunta, ¿estás bien? A lo que Clark le responde, sabes que no puede, recalcando que prácticamente es indestructible. Jonathan no se refería a eso. Sabe que Clark tuvo que pelear consigo mismo para no dañar a este niño. Tienes que pensar en qué clase de hombre serás, porque quien quiera que sea ese hombre, bueno o malo, cambiará al mundo. Clark le revela al sacerdote que es a él a quien buscan, y que no confía en el general Zod, pero tampoco confía en la humanidad. El sacerdote está en shock. Un hombre de fe está frente a un ser de otro mundo, y este humildemente se acerca a pedirle un consejo. Hay que dar un salto de fe, la confianza viene después, argumenta el sacerdote. Clark acepta el consejo del padre y se entrega ante la humanidad. Una bella referencia a la historia de Jesús, pues Clark justamente tiene 33 años. No pueden controlarme, pero eso no significa que deban temerme. Los soldados tienen instrucciones de entregar a Kal-El frente a Zod, a lo que Clark obedientemente dice, hagan lo que tengan que hacer. Zod exige que Lois vaya con ellos, ya que necesita información de los humanos para entender su biología y su naturaleza, descartándolos inmediatamente como una especie débil e inferior, así como conociendo los secretos de Kal-El, quién es su madre, sus padres y su historia en la Tierra. Las cosas se complican y Lois, con la ayuda de la conciencia de Jor-El en la nave, intenta huir, pero su cápsula se daña y Clark, quien ahora es llamado Superman, va a su rescate, pero Zod ya se encontraba interrogando a su madre en el granero. Zod busca el Códex, el material genético que Jor-El puso sobre la sangre de Kal-El. Marta no sabe nada y justo cuando Zod está siendo demasiado brutal con su madre, Superman llega furioso, sometiéndola a golpes por haber maltratado a su mamá. Kal-El entra en desventaja. Son 3 kryptonianos experimentados contra 1. Kal-El apenas descubrió manejar sus poderes, pero tiene una ventaja. Zod, Faura y Non no están acostumbrados a la atmósfera de la Tierra. Así que cuando su armadura se daña en la pelea con Superman, esto le da una ventaja. Ahora los militares trabajan en conjunto con Superman, y esto les hace darse cuenta de quién es el bueno y del plan de Zod, quien colocó 2 naves en 2 hemisferios del planeta, aumentando las partículas de la atmósfera para convertir a la Tierra en Krypton. Superman se pone manos a la obra y su objetivo es destruir a la nave que está en el otro extremo del planeta, ya que es más fácil que él se desplace volando, mientras que los militares lanzarán la cápsula en la que llegó Kal para poder crear un agujero de gusano que consumirá al artefacto. Pero las cosas no son tan fáciles. Estas naves tienen un mecanismo de defensa, así que Clark, con todas sus fuerzas y antes de que Metrópolis sea completamente destruida, logra destruir la nave. El general tiene problemas para desactivar la otra nave, pero Kal-El los asiste enfrentándose a Zod mientras ellos se acercan con la cápsula. Ellos se sacrifican y Lois cae al vacío. Kal-El la rescata y en medio de la emoción deciden darse un beso, rompiendo la tensión que había entre estos dos. Pero ahora Zod está devastado. Recordemos que Zod fue concebido artificialmente, con todos los dotes físicos y cognitivos para poder defender a la especie de Krypton. Y ahora que Kal-El, quien nació de forma natural y decidió salvar a la humanidad antes que Krypton, destruyó esa posibilidad, Zod está más que furioso. Y es aquí donde comienza una batalla bastante brutal. Las habilidades de Zod de adaptación y control de sus habilidades superan a las de Kal-El, dominándolas en muy poco tiempo y llevando al hombre de acero a una situación bastante complicada. ¿Eres tú o yo?
solo uno quedará vivo. Y justo cuando Zod está a punto de quitarle la vida a una familia, Superman hace lo impensable y termina con todo. Kal-El grita de frustración. La única persona que podría entenderlo y orientarlo sobre su origen resultó ser un fascista radical. Lois se acerca a Clark e intenta consolarlo. El tiempo pasa y su madre le pregunta, ¿qué harás cuando no estés salvando al mundo? Mientras Clark le cuenta sus planes a su madre, vemos cómo Clark ha creado una identidad secreta para estar cerca de Lois y en donde puede estar empapado de todo lo que sucede en el mundo y así poder ayudar. Y así concluye El Hombre de Acero, una historia de autoconocimiento y búsqueda del propósito. Kal-El tenía el don de poder ayudar a los demás, pero su padre adoptivo tenía miedo de que se mostrara al mundo tal y como era. No quería que lo dañaran, y a pesar de que Clark va a enfrentar esta parte negativa en el futuro, también conoció a gente honrada y gentil que le mostraron que la humanidad también puede ser un lugar lleno de esperanza, lleno del potencial para lograr, como dijo su padre biológico, cosas maravillosas.